Luego del final de Buried Hearts o Corazones Enterrados, Park Hyun-sik compartió con los fans algunas de las experiencias y dificultades que habría enfrentado durante las grabaciones de esta historia, ya que mencionó que diferente a otros dramas, este definitivamente se sintió más largo de lo que fue, pues no fue fácil sobrellevar la historia de su personaje Dong-yu, pero afortunadamente compartió que el equipo de producción fue de gran ayuda con respecto a esto. Además compartió que al igual que su personaje tiene algunas heridas, pero se sintió más conectado con su responsabilidad y perseverancia. Por otro lado, recordemos que en esta historia él habría grabado todas sus escenas de acción, por lo cual compartió que incluso después del final no podría creer haberlo logrado, pero estaba muy agradecido por poder mostrar diferentes partes de sí mismo en este papel. Y por último mencionó que una de las escenas que siempre recordaría es ese momento de quietud en el yate viendo el atardecer. Nuevamente te comparto algunas de las últimas noticias que han surgido en el mundo del entretenimiento coreano. Recuerda que si mi contenido te gusta, me apoyas mucho regalándome una manita arriba y un comentario. Como les habría compartido en anteriores videos, el actor y cantante Lee Yoo-no hace un tiempo habría finalizado su contrato con la agencia JYP, con la cual habría trabajado en conjunto por 17 años, por lo cual hace unos días habría compartido un tierno y cálido gesto de despedida que él habría tenido con sus compañeros en la compañía. Y es que el pasado 15 de abril se compartió una publicación en línea en la que se podía ver varias cajas enviadas por Lee Yoo-no, las cuales contenían tartas de queso acompañadas con un mensaje que mencionaba: a la familia JYP, me alegré mucho del tiempo que pasamos juntos, muchas gracias. E incluso habría enviado pancartas con palabras de aliento, por lo cual esta publicación sorprendió a varios de los fans, quienes destacaron la cálida personalidad de Lee Yoo-no. Debido al reciente estreno de Resident Playbook, los fans de Pasillos de Hospital han compartido sus deseos con respecto a ver una tercera entrega de esta historia. Por lo que el pasado 15 de abril, durante el evento Director's Talk, los creadores del spin-off Shin Won-ho e Lee Min-soo compartieron si es que habría planes con respecto a esto. Primero, con respecto a Resident Playbook, compartieron que podrían realizar una segunda temporada dependiendo de los comentarios que reciban del público y el apoyo. Además, el director Shin Won-ho añadió que gracias al gran cariño del público por Pasillos de Hospital, todavía sentían la presión por realizar una tercera temporada, por lo que de realizarse, en tono de broma añadió que esta sería la razón. Pero a pesar de esto, este spin-off estaría incluyendo bastantes participaciones especiales del elenco original, e incluso bastantes pistas de qué habría sucedido con el personal médico del Hospital Jolie. Pero como siempre quisiera saber tu opinión, así que cuéntame en los comentarios si te gustaría ver una tercera temporada de Pasillos de Hospital. Y recientemente Park Bo-young sorprendió a los fans con un radical cambio de imagen. Y es que hace unos días se publicaron algunas nuevas imágenes para su próximo K-drama Unwritten Seoul. Pero algo que llamó la atención de los fans es que en estas podemos verla con imágenes totalmente diferentes, ya que por un lado en algunas fotos se encuentra con su look natural y en algunas otras su cabello luciría completamente rubio. Pero esto es debido a que en esta próxima historia estará interpretando a dos gemelas, Yo Mi-ji y Yo Mi-rae, quienes a pesar de lucir casi idénticas llevan vidas completamente diferentes, ya que por un lado Min-ji alguna vez soñó con convertirse en una gran atleta, sin embargo tuvo que abandonarlo debido a un incidente que truncó los mismos, mientras que por otro lado Mi-rae ha llevado una vida un tanto más formal trabajando en una agencia gubernamental y manteniéndose a las expectativas de los demás, pero sus vidas darán un giro inesperado cuando ambas se ven obligadas a aparentar ser la otra. Este cambio de imagen de Park Bo-young ha generado altas expectativas entre los fans, quienes han mencionado que este sería uno de los dramas más esperados del año, e incluso han recalcado el gran esfuerzo que ella habría realizado por interpretar a dos personas totalmente diferentes, por lo cual te comparto que el drama se estará estrenando el próximo 24 de mayo, sin embargo por ahora aún no tenemos una plataforma de transmisión confirmada. El próximo drama protagonizado por Lee Jae-wook y Cho Bo-ah, querido Hong-rang, finalmente ha revelado uno de sus primeros póster promocionales y avances, ya que el pasado 16 de abril Netflix compartió un poco de lo que veremos en esta historia, la cual sigue a Hong-rang, el joven heredero de una familia de comerciantes quien regresa luego de 10 años de haber desaparecido pero sin recuerdo alguno. Sin embargo, en el camino su hermanastra y mejor amiga de la infancia investiga el porqué de su misteriosa desaparición. Pero durante esta misma investigación comienza a sospechar que quizás la persona que regresó como Hong-rang no sea el verdadero. El drama se basa en el popular webtoon Tangeum y por si quieren verlo les comparto que se estará estrenando el próximo 16 de mayo para que no se lo pierdan.
Y recientemente el actor Kang Han-ul sorprendió hablando con bastante sinceridad con respecto a su vida amorosa, ya que para los promocionales de Yadang The Snitch estuvo asistiendo junto a los miembros del elenco al canal de YouTube Live 84, por lo cual en este su presentador Kian84 le mencionó que habría escuchado que él no suele salir con celebridades, a lo que Kang Han-ul compartió que no es que se niegue a salir con celebridades, pero siente que gana mucho conversando con una pareja, y es debido a esto que tiende a sentirse atraído a personas con otras profesiones, e incluso recordó una anécdota que le habría sucedido una vez durante sus 20, mientras se encontraba viajando en el metro y vio una chica sentada frente a él hablando por teléfono y sintió una gran aura de ella, por lo cual tímidamente se acercó y le dio una nota preguntándole si es que le gustaría salir, a lo que compartió que afortunadamente ella habría accedido y habrían salido durante un tiempo. Por otro lado, en cuanto a la película Opposition, te comparto que es protagonizada por Kang Han-ul, Yoo Hae-jin y Park Hae-joon, aunque por el momento esta únicamente se estrenó en cines de Corea. Después del final del drama Hyper Knife, la actriz Park Hyun-bin compartió un poco de cómo fue su participación en esta historia, pero además también habló un poco de uno de sus K-dramas más amados por los fans, Una abogada extraordinaria, ya que compartió un poco con respecto al gran impacto de esta historia, mencionando que han pasado 3 años del estreno del drama y aunque sabe que no todos sus fans han visto todos sus trabajos, espera que sepan que en cada uno se esfuerza por mostrar algo nuevo. Además, en cuanto a una segunda temporada de Hyper Knife y Una abogada extraordinaria, mencionó que el que los fans esperen una segunda entrega es una muestra del cariño que recibió el drama. Y esto es un gran honor como actor, pero desde su punto de vista las segundas temporadas solo deben realizarse si se está seguro de que será igual de buena que la primera, ya que para ella no es algo que deba tomarse a la ligera. Sin embargo, compartió que por ahora en cuanto a estas dos historias no habría recibido alguna notificación acerca de una segunda parte. Además, en cuanto a sus próximos papeles y ya que se acerca su 30 aniversario de debut en la actuación, compartió que ha pasado 30 años actuando y espera pasar los próximos 30 probando nuevas cosas y en constante crecimiento como persona y actriz. Tenemos nuevas noticias acerca de la próxima película de terror y suspenso Salmokji, y es que aunque anteriormente se habría informado que la actriz Kim Hye-jun estaría liderando esta como única protagonista, hace unos días se mencionó que el actor Lee Jong-un se estaría uniendo a esta próxima producción, la cual narra la historia de un equipo de grabación que viaja a un recóndito embalse para actualizar imágenes de una carretera. Sin embargo, en el proceso comienzan a sentir una fuerza siniestra que los acecha bajo el agua. Kim Hye-jun estará interpretando a Soo-in, quien durante un viaje de negocios experimenta aterradores e inexplicables sucesos, mientras que Lee Jong-un será un joven quien se une a Soo-in para descubrir los misteriosos sucesos que giran en torno al embalse. Además se mencionó que se tiene planeado que la película inicie grabaciones el próximo mes de mayo, por lo que por el momento aún no tenemos una posible fecha de estreno. Por último, les recuerdo que este sábado es sábado de estreno con el drama Hasta que el cielo nos reúna, el cual será protagonizado por la actriz Kim Hye-ja y el actor Song Soo-koo. Este drama seguirá la historia de Lee Jae-sok de 80 años, quien se reúne con su esposo en el cielo, pero al llegar a este se le pide que elige la edad en la que quiere permanecer y ella elige su edad actual ya que recuerda las últimas palabras de su esposo, pero al reencontrarse con él se da cuenta que él habría elegido regresar a cuando tenía 30 años. Y además, aunque esto pareciera una segunda oportunidad para los dos, todo podría tratarse de una confusión. Esta historia llegó a través de Netflix y estará contando con un total de 12 episodios. Esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo. Como siempre, no se olviden de compartirme su opinión acerca de todas estas noticias en los comentarios ya que los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.